¿Alguna vez te has preguntado cuáles son las diferencias o cuáles son las similitudes entre Hispanoamérica y Portugal? España y Portugal salieron por el mundo a navegar y a descubrir nuevas fronteras. Y de ahí nació Latinoamérica como la conocemos. Pero como yo soy hispanoamericana y conozco mucho más de la cultura hispanoamericana, no tanto de Brasil, yo les voy a hablar de este conjunto de países, de cómo está compuesta nuestra cultura y cómo ha influenciado Portugal en esta cultura. Y luego, qué tanto se parece o qué tan diferente es la cultura portuguesa con la nuestra. Porque sí es cierto que tenemos mayormente influencia española, pero también tenemos influencia portuguesa en algunos países de Hispanoamérica, en algunos más que otros. Así que te invito a que te quedes y disfrutes de este contenido. Desde ya les comento que voy a tratar de no hacer ningún tipo de generalización, voy a tratar de hablar no puedo hablar de todos los países, pero sí hablaré de los países que tienen esa cultura como más marcada y más diferenciadora, podríamos decir. Si cometo alguna generalización, ustedes pueden decirme, oye, mira, aquí no es así, o aquí es esto, o aquí se hacen este tipo de cosas. Así que bueno, si me ves de alguno de los países de Hispanoamérica, siéntete libre, siéntete confiado en comentarme aquí, porque yo también quiero conocer mucho más de nuestros países. Porque son muchos países y son tan diferentes en cultura. Hello, ¿qué tal amigos? Sean bienvenidos a un nuevo video y también sean bienvenidos a mi canal. Si no me conoces, yo soy Gaby Moisés, tengo un canal en el que hablo normalmente sobre Portugal, cómo es la vida en Portugal, cómo es migrar a este país, te muestro de su cultura y también hablo incluso de precios. Así que si te interesa esta clase de contenido, te invito a que te quedes en este canal dándole en el botón rojo de suscribirse para que me apoyes y te enteres de muchísimas más cosas sobre este país. Estoy en búsqueda de esos primeros 1000 suscriptores, así que te lo agradecería de corazón. Tu apoyo vale muchísimo para mí. Bien, comenzamos con cuáles son las similitudes culturales entre Portugal y los países hispanoamericanos. Primero y muy importante, la herencia ibérica. Hispanoamérica nació de la colonización española y Portugal comparte raíces similares, ya que ambos países ibéricos tienen una cultura latina, mediterránea y católica. Ahí están tres cositas muy importantes. Esto se nota en la estructura familiar tradicional, el catolicismo dominante como religión y la importancia de la fiesta y la vida comunitaria, la vida social. La cultura familiar y social, tanto en Portugal como en Hispanoamérica, es muy importante. La familia es el eje central de la vida social y de las comunidades. Se valora mucho, pero mucho la hospitalidad, las reuniones familiares y se prioriza el contacto humano. En ambas partes se hacen saludos calurosos, cercanos y se demuestra afecto en el trato diario. Ahora, también muy importante es el idioma, que tienen raíces comunes. Aunque en Portugal se habla portugués y en Hispanoamérica se habla español, estas lenguas son hermanas y provienen de la misma raíz, el latín. Así que muchas expresiones son similares y la musicalidad del habla también puede ser similar. En ambas partes el idioma se usa con creatividad, es decir, utilizamos muchos dichos, modismos, dobles sentidos, poesía, música, etc. Y bueno, sí es cierto que a veces los hispanohablantes creemos que podemos comunicarnos y entender 100% el portugués cuando hablamos español y no es así. Requiere práctica y estudio. Pero lo que sí es cierto es que quizás podemos entender algunas cosas, algunas expresiones del día a día. Y por supuesto también ellos a nosotros, las personas que hablan portugués a nosotros. Ahora, la religión y tradiciones. El catolicismo está presente en los ritos de paso, festividades y arquitectura, muy importante, las iglesias y las procesiones. Hay celebraciones compartidas, por ejemplo, la Navidad, la Semana Santa, las fiestas patronales, o sea, las fiestas de algunos santos también. Todo con énfasis festivo, en comida, en reuniones, familia y comunidad. Ahora, otra cosa que también tenemos mucho en común es el amor por la música. En ambas partes, la música popular es una vía de expresión emocional. El fado portugués y los géneros hispanos como la ranchera, el bolero, la trova o el tango comparten la pasión, la nostalgia y el amor como temas centrales. Tanto en Portugal como en Hispanoamérica se valora la música viva, tocada y sentida, a menudo con guitarra acústica. Y ahora vamos a hablar de cuáles son algunas de las diferencias culturales entre Portugal y los países hispanoamericanos. Primero, la diversidad cultural interna es muy importante. Portugal es un país
un tanto homogéneo culturalmente, aunque tiene influencias importantes de los países africanos que fueron en algún momento colonia de Portugal. En cambio, en Hispanoamérica es profundamente más diversa porque tenemos raíces indígenas, africanas, europeas, asiáticas. Cada país tiene su propio sabor cultural. Cada uno de nuestros países tiene sus propios matices, a veces incluso varias culturas dentro de un mismo territorio, como pasa por ejemplo en México, en Perú, en Colombia, en Venezuela. Otro punto muy importante es la gastronomía. En Portugal abundan los mariscos, pescado, en especial el bacalao, el arroz, los panes, el aceite de oliva, que es una de sus especialidades, los embutidos, dulces como el pastel de nata, el pastel de Belén, ambos que se parecen pero no son iguales, y vinos muy importantes y muy conocidos como el Oporto. Luego en Hispanoamérica tenemos una cocina muy regionalizada. Empezamos por ejemplo, un ejemplito pequeño, México, que tiene una cocina muy variada en la que, llama mucho la atención el picante, el maíz y los moles. Luego está Perú, que también tiene una cocina muy variada. Incluso la cocina peruana está entre las mejores del mundo. No lo digo yo, lo dicen los rankings. Y es muy importante el ceviche, la fusión andina y también la japonesa. La influencia japonesa en este país hispanoamericano es muy importante. Argentina con sus carnes, sus asados y sus empanadas, que no son iguales al resto de las empanadas del mundo. Está Colombia y Venezuela, que tienen mucho en común. Por ejemplo, ambos tenemos arepas, pero son diferentes arepas. Y también hacemos sancocho. Por otro lado, Portugal tiene una cocina más ligada al mar y al Atlántico. Hispanoamérica tiene cocinas fusionadas entre lo hispánico, lo africano y lo español. Y eso es una de las cosas que hace que nuestra cocina y nuestra gastronomía sea tan variada y tan especial. Realmente somos únicos. Ahora hablemos un poco de música y ritmos. El fado portugués es melancólico, íntimo y poético. En cambio nosotros en Hispanoamérica tenemos más a lo festivo, lo bailable, lo emocional. Tenemos salsa, tenemos cumbia, tenemos mariachi, tango, vallenato, bolero y el famoso reggaetón. Y es que los ritmos latinos se asocian con el movimiento, con la celebración y con la corporalidad. Siempre es en son de fiesta. Mientras que el fado es mucho más introspectivo, es más de reflexionar. Ahora hablemos de la relación con lo indígena y lo afro. Y es que en Portugal, aunque hubo contacto con culturas africanas y asiáticas, este no forma parte del día a día, del cotidiano del portugués o como cultura dominante. Quizás en unos años esto pueda cambiar, pero hoy por hoy el portugués mantiene su cultura. Y esto es algo de lo que podríamos pasar horas y horas y horas hablando, porque realmente la cultura portuguesa se mantiene por las personas mayores, yo lo veo así, pero quizás las personas que son un tanto más jóvenes van a cambiar un poco el rumbo de lo que serían las tradiciones, las fiestas que se hacen, la música que escuchan, la comida probablemente que van a preparar. Y al menos por el momento nosotros en Hispanoamérica todavía mantenemos todas y cada una de nuestras costumbres, mientras la medida de lo posible, ¿no? Si tenemos para hacer esto, para hacer aquello, siempre buscamos la manera, con los recursos que tengamos, de seguir nuestras costumbres, de preparar nuestros platos favoritos, nuestros platos tradicionales, de hacer nuestras fiestas. Así que por el momento no veo que nosotros estemos cambiando tanto culturalmente. En Hispanoamérica hay una fuerte presencia de lo indígena y de lo afrodescendiente. Eso se ve en cada aspecto, en la comida, en la religión, en la música, el arte y en lo que vemos en la televisión. Yo te puedo poner un ejemplo facilito, sencillito. Ustedes me van a decir si en sus países también existen este tipo de manifestaciones culturales, pero nosotros en Venezuela tenemos muchos géneros musicales y uno de esos géneros es un género que llamamos tambor venezolano y es 100% traído de África, pero que lo hacen los afrodescendientes en Venezuela, lo volvieron su propio género, tiene su manera de bailarse, su manera de tocar los instrumentos, es súper interesante y ojalá pudiera ponerlo aquí, no creo que lo pueda poner por el tema del copyright acá en YouTube, pero es muy interesante. Cuando estaba más pequeña yo sí no entendía mucho, sabía que era un género nuestro y que siempre se bailaba en la escuela, porque es otra cosa que creo que nosotros fomentamos mucho nuestra propia cultura en toda Latinoamérica, en toda Hispanoamérica se hace, que es que siempre hacemos al menos una vez en el año, pero en otras ocasiones se hace hasta 3 veces al año, que en cada cierre de proyecto, de lapso, de periodo escolar, siempre se hacían esos actos como para
realzar nuestra cultura, para estar ese continuo recordatorio de los niños que lo importante que es nuestra cultura. Y entonces siempre era bailar los géneros propios del país. Entonces cada uno tenía que bailar un género diferente y esa es la manera en la que todos en Hispanoamérica hemos conservado todas y cada una de nuestras tradiciones y nos hemos sentido cada vez más orgullosos de quiénes somos, de dónde venimos, de cuáles son nuestras raíces, porque claro, yo de pequeña no sabía que eso era un género afrodescendiente en Venezuela. Yo entendía que esa era nuestra música tradicional y hoy en día escucho esa música y la piel se me pone de gallina porque es como, es mi música, es nuestra música. Ahora hablemos un poco sobre las celebraciones populares. Y es que Portugal tiene celebraciones religiosas más solemnes y tradicionales. Romerías, procesiones, se hacen procesiones en Semana Santa, por ejemplo. Recientemente vi que también están celebrando mucho más el carnaval, un poquito más parecido a como se celebra en Brasil. Por supuesto, Brasil tiene su manera especial de celebrarla. Nadie puede imitar a Brasil, Brasil es Brasil, es único en el carnaval. Pero bueno, Hispanoamérica tiene fiestas explosivas, coloridas, llenas de mezcla. Hay Día de los Muertos en México, por ejemplo, pero también se celebra en otros países, pero esto es muy mexicano. Están los carnavales, están las ferias, están cualquier tipo de festivales de cualquier cosa. Nosotros hacemos festival por todo. Cualquier cosa que merezca celebrar, hay que hacer un festival. Y como nos gusta celebrar muchas cosas, hay muchos festivales. A pesar de las diferencias, lo que compartimos es el amor por la vida, por la comida, también por las bebidas a veces, la música y por la familia, ¿sí? Por compartir con nuestros seres amados y en comunidad. El alma hispanoamericana y la saudades portuguesa tienen mucho en común, tienen mucho de qué hablar. Quisiera saber si tienen alguna duda, comentario, sugerencia o si ustedes son de alguno de estos países de Hispanoamérica y me faltó nombrar algo. Bueno, perdón, estoy segura que me faltó nombrar muchas, pero muchas cosas, pero dije como las cosas más generales, las cosas más diferenciadoras, como para hacer una diferencia entre, por ejemplo, Argentina y México, que aunque son hispanoamericanos, tienen muchas diferencias en su comida, en sus tradiciones. Quería solamente hacer esa salvedad, pero igualmente estoy abierta a comentar con ustedes porque yo sí quiero saber más de la cultura de sus países. También me sentí muy bien de brindarles esa información sobre la cultura portuguesa. Hay muchas cosas más que quiero hablar sobre la cultura portuguesa, pero no lo voy a hacer en este video. Voy a dejar material para otros videos porque tengo mucho, pero mucho que hablar sobre la cultura portuguesa. Recuerden que yo soy venezolana, pero tengo 2 años viviendo en Portugal y además mi pareja tiene familia portuguesa, así que yo conozco algunas cosas sobre la cultura, sobre la música, sobre la comida, así que me gustaría, díganme aquí en los comentarios si quieren saber más sobre qué se celebra en Portugal, como qué comen las personas, qué les gusta escuchar. Bueno, no qué les gusta escuchar, cuáles son las canciones o el tipo de música tradicional de aquí. También quisiera saber si les gustaría, porque tengo como una idea en la mente de un video hablando de por qué yo creo que los hispanoamericanos nos podemos adaptar fácilmente a la vida en Portugal. ¿Cuáles son las cosas que tiene este país que nos pueden hacer sentir muy cómodos y que puede ser más fácil de acostumbrarnos a vivir aquí que en otros países como por ejemplo Suecia, que no tenemos nada que ver? Yo quisiera mostrarles algunas cosas que quizás nos hacen sentir cómodos en este país. Pero bueno, hasta acá el video de hoy. Fue un gusto comentarles todo esto. Si quieren, síganme en Instagram para tener, bueno, mucho más contacto. @GabyMoises, estoy en esa red social, Instagram, y en TikTok estoy como @GabyMoisés. Gracias por ver este video. Si te gustó, dale like y déjame también tu suscripción, por favor, que estoy en esa búsqueda de los primeros 1000 suscriptores. Es una meta que tengo y tu apoyo, tu suscripción, vale para mí toneladas de oro. Gracias a todos, que tengan un maravilloso día, los quiero mucho y les mando muchos besitos. Bye bye.